Hoy vamos a meternos de lleno en un documento de fe que no nació en un seminario tranquilo, para nada. Nació en el mero corazón de un avivamiento espiritual súper intenso. Esta es una historia de convicción, de conflicto y de cómo se creó una comunidad enteramente nueva. A ver, ¿será que un desacuerdo teológico puede llegar a crear una iglesia completamente nueva? Parece increíble, ¿no? Bueno, para la Iglesia Presbiteriana de Cumberland, la respuesta es un sí, pero con mayúsculas. Su historia arranca justo ahí, con un desacuerdo fundamental, sobre el alma misma de la fe. Un choque de ideas tan fuerte que los obligó a tomar un camino totalmente distinto. Ok, para entender bien esta historia, primero hay que saber qué es exactamente una confesión de fe. Y no es solo un libro de reglas. Pensemos en ello más bien como el mapa teológico de una iglesia. Es, en esencia, un resumen de sus creencias clave, las que sacan de las Escrituras y que al final definen su identidad. Pero ojo, para los presbiterianos de Cumberland, este documento es mucho más que un mapa. Es como su acta de nacimiento. Es una historia que empieza con todo el fervor espiritual de la frontera estadounidense y, como ya vimos, un choque de ideas teológicas que lo cambió todo. Y es que ese origen lo es todo. Esta iglesia no se planeó en una oficina con cafecito. No, para nada. Nació del fuego de un conflicto teológico que literalmente sacudió los cimientos de la fe en esa frontera estadounidense. Entonces, ¿cómo pasó todo? Bueno, todo arranca por ahí del año 1800, con algo llamado el Gran Avivamiento. Imaginen un despertar espiritual masivo. Pero claro, en medio de todo ese fervor, empezaron a surgir tensiones teológicas. Y estas llevaron a que en 1810, 3 ministros, Finis Ewing, Samuel King y Samuel McAdoo, dijeran hasta aquí, y organizaran formalmente la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Y fíjense qué rápido, para 1814, solo 4 años después, ya tenían su propia confesión de fe. Básicamente, tomaron el texto del que se separaron y lo modificaron. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque llegamos al mero centro del conflicto. ¿Contra qué se rebelaron los fundadores? Pues contra lo que ellos veían como un calvinismo, digamos, muy extremo en la Confesión de Westminster. Chocaron principalmente con 2 ideas. La primera, esa noción de fatalidad o predestinación. O sea, la idea de que Dios ya decidió desde siempre quién se salva y quién no. Ellos dijeron, no señor, y empezaron a predicar que la salvación es posible para todos. Y la segunda idea que rechazaron fue que el sacrificio de Cristo fue solo para un grupito de elegidos. Al contrario, ellos afirmaban que fue un regalo para la humanidad entera. Estos desacuerdos no se quedaron en el aire. Para 1813 los pusieron por escrito en una declaración breve que se sostenía en 4 puntos clave. Punto número 1. Nadie, absolutamente nadie, está predestinado a la condenación. Punto 2. El sacrificio de Cristo fue para todos, sin excepción. Tercero, un punto muy específico, que todos los niños que mueren en la infancia se salvan. Y el cuarto, que quizás es el más revolucionario, que el Espíritu de Dios trabaja en todas las personas, dándoles la capacidad de elegir y por lo tanto haciéndolas responsables de su fe. Pero cuidado, no pensemos que la historia se acaba en 1814. Para nada. De hecho, uno de los principios más importantes de esta iglesia es que su confesión de fe no es una piedra tallada, no es algo estático. Al contrario, es un documento vivo que debe estar siempre reformándose para reflejar cada vez mejor la verdad de las Escrituras. Y esto de estar siempre reformándose no es solo un bonito discurso, es algo que se tomaron muy en serio. A lo largo de su historia, la confesión ha tenido 3 revisiones importantes. 3 momentos clave en los que se sentaron a actualizarla, siempre buscando más claridad y más fidelidad a las Escrituras. Y en cada una de esas revisiones, la primera en 1814, luego en 1883 y la más reciente en 1984, el objetivo no era tirar todo por la borda y empezar de cero. No, la idea era más bien pulir, refinar. Se trataba de articular su fe de una forma más clara, más coherente y siempre más fiel a cómo entendían la Biblia. Hay una cita del reverendo J. M. Howard de la época de la revisión de 1883 que lo resume perfectamente. Él dijo algo como, que quede claro que nuestra confesión no es algo fijo e inmutable. Tenemos que buscar declaraciones mejores y más exactas de la verdad revelada. Ahí está. La idea no es crear un dogma que no se puede tocar, sino mantener un diálogo vivo con las Escrituras para siempre expresar la fe de la mejor manera posible. Bueno, avancemos en el tiempo. Vamos a enfocarnos ahora en el documento más moderno, la revisión de 1984, que es la que está vigente hoy.
Esta versión es, digamos, la culminación de todo ese desarrollo teológico de Cumberland, y tiene una estructura que es súper particular. El corazón, el núcleo de la Confesión de 1984, es un versículo que seguro muchos conocen, Juan 3:16. La propia introducción del documento lo llama el Evangelio en miniatura. Y no es un adorno, es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Todo el sistema de creencias sale de esta declaración tan potente sobre el amor y la salvación de Dios para el mundo. Aquí viene uno de los cambios teológicos más importantes de la revisión de 1984, el concepto del pacto de gracia. A ver, confesiones más antiguas, incluso las suyas, hablaban de un pacto de obras que la humanidad rompió, pero esta versión de 1984 dice algo diferente. Afirma que el único pacto que Dios ha hecho con la gente ha sido siempre un pacto de gracia. Es un giro muy importante, porque pone todo el énfasis en la iniciativa amorosa de Dios desde el mismísimo principio. Y para que todo esto tenga sentido y se conecte con Juan 3:16, la Confesión de 1984 está organizada como una gran historia, en 7 partes. Sigue el hilo de la Biblia, ¿saben? Empieza con Dios hablando a la familia humana. Luego cuenta cómo la humanidad rompe esa relación. Después explica cómo Dios, a través de Jesucristo, busca reconciliar al mundo. Sigue con la obra del Espíritu Santo, la creación de la Iglesia, con una misión, la vida de los cristianos en el mundo, y todo termina con Dios llevando la historia a su plenitud. Es una narrativa completa. Entonces, ¿para qué sirve este documento? Bueno, tiene un propósito doble. Hacia adentro, es una herramienta para que la gente de la Iglesia entienda y pueda afirmar su propia fe. Y hacia afuera, es un testimonio para el mundo sobre lo que creen acerca de la salvación. Y algo muy importante, lo ven como una herramienta positiva para alimentar la fe, no como un martillo para andar buscando herejes y juzgar a la gente. Pero esperen, que hay más. Porque el libro que la gente llama La Confesión de Fe es en realidad mucho más que eso. Es toda una colección de documentos, una guía súper completa para la vida entera de la Iglesia. Resulta que la Confesión de Fe es solo la primera parte de 6. El libro completo también trae un catecismo que es para enseñar la fe, una constitución que define cómo se gobierna la Iglesia, unas reglas de disciplina, un manual de adoración para los cultos y hasta unas reglas de orden para que las reuniones sean, ordenadas. Es básicamente el manual de operaciones completo de la Iglesia. Si lo vemos todo junto, estos documentos son el puente perfecto entre el por qué teológico y el cómo práctico del día a día. Ofrecen un marco completísimo que guía todo, desde lo que creen hasta cómo adoran, cómo se organizan y cómo llevan a cabo su misión en el mundo. Al final del día, la historia de esta confesión es mucho más que la historia de una denominación. Es un testimonio del poder que tiene la convicción, de la importancia de cuestionar y de la valentía que se necesita para abrir un nuevo camino. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En un mundo que no para de cambiar, ¿cómo puede una fe mantenerse fiel a sus raíces y a la vez no dejar de crecer?